Hola Solís, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Cunis. Acá estamos en un episodio más de este podcast llamado Estamos todos locos, pero hacemos terapia. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué están contando? ¿Cómo se sienten? ¿Están pudiendo sentirse, conectar con ustedes mismos? Les hago la pregunta de siempre. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿O cómo se sienten? Después de haber hecho la pregunta de siempre, hoy me gustaría hablarles sobre la atención. Y vamos a empezar con una frase de Feji Ostrowski o algo así. Imagínense de que yo se los nombro de la forma correcta, que dice así: un estímulo atendido quizá permanezca en la memoria, aquello a lo que no prestemos atención nunca dejará huellas. Después de haber dicho esto, me parece que no hemos prestado suficiente atención a todo en nuestra vida y me parece que la pregunta correcta es: ¿qué es prestar atención? ¿Qué significa atención? ¿Podemos estar sin prestar atención realmente o estamos 100% prestando atención en algún momento? Son todas preguntas que nos podemos hacer y que veremos si en este podcast las podemos resolver. Antes de entrar en detalles, nos preguntaremos qué es la atención y podemos decirlos que en pocas palabras, según Ballesteros, por ejemplo, la atención hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Como saben que a mí me gusta indagar un poco siempre en todo lo que les digo, les voy a contar que en una universidad de Cuba, la universidad llamada, esperen que me acuerde, Universidad de Sancti Spiritus, alguien llamado Machado Ibagué dijo una vuelta que un proceso imprescindible para realizar con éxito las actividades cotidianas, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, es la atención. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo las cosas en automático durante nuestro día? ¿Sí? ¿Cuántas veces tomamos conciencia realmente de lo que estamos haciendo durante nuestras actividades diarias? ¿Cuántas veces frenamos unos instantes y prestamos atención a lo que pasa a nuestro alrededor o a lo que nos pasa a nosotros mismos? Eso es lo más difícil, prestarnos atención a nosotros mismos. Pero realmente, ¿cuáles son las bases de la atención? Yo les puedo contar un poco que la atención tiene sus bases biológicas en el cerebro. Nuestro cerebro vendría a ser como una máquina, ¿sí? Una máquina increíblemente compleja, que dirige la atención de manera asombrosa. Hay dos partes claves que son la corteza prefrontal y el sistema de alerta en el tronco cerebral. Estas regiones trabajan juntas para permitirnos enfocarnos y reaccionar a nuestro entorno. Y si la atención es un proceso que sucede en el cerebro, podemos decir entonces que la atención es la base de los procesos cognitivos que precisa una respuesta motriz para una actividad. La respuesta hacia una actividad siempre depende de la demanda del ambiente, ¿no? De necesidades internas y de las necesidades externas, ¿sí? De la experiencia de cada persona. Por eso es que no todo el mundo responde de una manera igual a cierto estímulo. Entonces, la atención es algo muy individual de cada uno de nosotros. Por más que sea algo individual, existe un subsistema de la atención, porque no es que existe una sola atención, que o prestas o no prestas atención. Es un poquito más complejo. Para empezar, podemos hablar de la atención aurousual o de alerta, ¿sí? Que justamente como la palabra lo dice, es la activación y el mantenimiento del estado de alerta para enfrentar y adaptarse a los cambios del ambiente, ¿sí? Puede ser tónica o fisiológica,
o refleja o psicológica, ¿sí? Es lo que nos va a mantener ahí en estado de alerta, en vigilia. Por ejemplo, cuando usamos este tipo de atención, la atención de alerta, es cuando vamos caminando de noche en un lugar peligroso y estamos alertas y atentos a que no nos pase nada, ¿sí? Miramos de reojo, damos vuelta la cabecita para atrás para ver si no viene nadie, o si escuchamos un ruido, automáticamente frenamos y miramos, ¿sí? Esa sería la atención que usamos, que es la atención de alerta. Después tenemos una atención focalizada. Bueno, no voy a poder explicar mucho esto porque ya la palabra lo dice, ¿sí? Es la capacidad de dirigir o centrar la atención hacia un estímulo, ¿sí? Ya sea el estímulo sea visual, sea auditivo o sea táctil. Eh, Justamente es eso, es ser específicos en un punto, llevar nuestra atención a eso que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero prender la cocina, ¿sí? Voy a llevar mi atención a lo que yo tengo que hacer para poder encender la hornalla de la cocina. También tenemos la atención selectiva. La atención selectiva es aquella que nos da la capacidad de elegir la información relevante o el esquema de acción que vamos a usar, ¿sí? Y al mismo tiempo inhibir los estímulos irrelevantes para que poder categorizar la información que estamos recibiendo. Por ejemplo, yo ahorita que estoy grabando el podcast para poder transmitir todo esto a ustedes, estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. No estoy prestando atención a mis roomies que están en el comedor, o al perro del vecino que ladra, o al carro que pasa tocando el claxon por la puerta, ¿sí? Voy a focalizar mi atención, perdón, no focalizar, voy a hacer que mi atención sea selectiva en lo que estoy haciendo, para solo concentrarme en esto, en el podcast. Después nos encontramos con la atención sostenida, ¿sí? La atención sostenida es aquella que nos da la capacidad de mantener una respuesta durante un tiempo prolongado basado en la motivación. Es la vigilancia, la detección y el seguimiento de los estímulos pertinentes, ¿sí? Yo quiero hacer algo durante un cierto tiempo y me concentro solo en eso. Y mi atención va a estar sostenida en lo que estoy haciendo durante lo que el tiempo que me tome realizar esa tarea. ¿Se entendió? Me parece que se las compliqué un poquito. Espero que ahora con el ejemplo que les voy a dar puedan visualizarlo un poco más, entenderlo un poco más a fondo, ¿sí? En la vida cotidiana, donde ponemos en práctica nuestra atención sostenida, es en la lectura, por ejemplo, que es una actividad que requiere una respuesta continua ante un estímulo concreto, ¿sí? Que van a ser el texto, así como el procesamiento de la información que vamos a recibir para poder después comprender todo aquello que estamos leyendo. Bueno, ese es un claro ejemplo de lo que es la atención sostenida. Leer un librito. Podemos seguir con la atención alternada, que es aquella capacidad que tenemos de cambiar de foco de la atención entre tareas, ¿sí? Sin perder el control de la información en ese momento. Por ejemplo, estar escuchando mi podcast y estar tomando apuntes de lo que estamos viendo. Seguimos ahora con la atención dividida. La atención dividida es la capacidad de atender simultáneamente dos estímulos, ¿sí? O dos situaciones o dos tareas. Por ejemplo, estoy cocinando mientras que hablo por teléfono con un amigo, ¿sí? No podemos olvidarnos de que debemos hablar de las características de la atención, como orientación, focalización, ciclicidad, intensidad y estabilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra atención se vuelve una patología? Sí, chan, chan, chan. Hay muchas causas o alteraciones que pueden hacer de la atención una patología, como por ejemplo el ACV, el deterioro cognitivo, el TCE, el estrés, trastornos de desarrollo, Alzheimer, epilepsia o falta de estimulación intelectual, por ejemplo.
Estas alteraciones pueden tener una sintomatología como puede ser un tiempo de reacción disminuido, ¿sí? Que se lentifique el proceso cognitivo, alteraciones en la capacidad para aprender, lógicamente, disminución de la memoria inmediata y dificultad en las pruebas o tareas con requerimientos temporales. Las personas que sufren alguna alteración en la atención se pueden categorizar en distintas alteraciones, justamente. Alguna de ellas puede ser la hipoprosexia, ¿sí? Que es cuando la atención solo dura unos segundos o unos minutos y después los pensamientos se van a otro tema, se van volando, estas personas como dispersas, ¿sí? Después tenemos la hiperprosexia, es cuando la atención permanece concentrada en determinados objetos o eventos o pensamientos, ¿sí? Que generalmente es de forma involuntaria eh, y los pacientes están totalmente ensimismados, ¿sí? Se pierden, como que están en su mundo y no salen de ahí, no le prestan atención a más nada, se absorben en sus pensamientos. Después tenemos la atención distráctil, como es el famoso y ya ponderado y conocido TDAH, ¿sí? Donde las personas no consiguen concentrarse, no focalizan su atención, no pueden seguir instrucciones y la atención se traslada con facilidad y frecuencia. Eh, yo tengo un amigo que me contaba que sufre de esta alteración y al ser diagnosticado, lo diagnosticaron hace muy poco, sí, o sea, pasó casi 40 años, bueno, no, pasó como 39, 38, eh, no sabiendo que tenía TDAH. Y una vez que lo diagnosticaron, es mucho más benévolo consigo mismo. Me dice que no la pasa tan mal, que no se echa tanto la culpa, porque sabe que es una alteración, ¿sí? Que no tiene la culpa. Entonces, está muy bueno poder llegar a estos puntos, ¿sí? Donde la persona sepa qué es lo que le sucede y a estos diagnósticos para poder entenderse. Ahora que ya conocemos los tipos de atención que hay y las patologías, vamos a empezar a nombrar algunas vías para favorecer la concentración de la atención. ¿Sí? Bueno, como lo dice una universidad de Massachusetts, no, mentira, acá somos gente seria y traemos estudios de lugares serios, por favor, no se diga que siempre sacamos de Massachusetts o de la Universidad de Sarasa. Acá si hablamos, hablamos con conocimiento, gente. Les traigo un estudio del programa de Ojos, Oídos y Manos a la Obra, destinado a niños de entre 9 y 10 años con déficit de atención y concentración, quien en el transcurso de 8 sesiones de 1 hora, una vez por semana, estimulan su atención y concentración de manera vivencial en juegos, dinámicas, cantos, baile, riendo, jugando, aprendiendo, ¿sí? Los objetivos se centran en estimular la agudeza visual, psicomotriz y auditiva de los participantes para desarrollar estrategias para la atención y concentración sostenida. Recuerden que dijimos que como la atención es un proceso muy individual, todos vamos a necesitar distintas maneras para poder concentrar nuestra atención en ciertos puntos, ¿sí? Pero los niños ya está visto que necesitan estar en movimiento mientras que concentran su atención en algo, ¿sí? Se les puede enseñar a mantener su atención a través de mandalas, dibujando, pintando, a través de los laberintos, a través de rompecabezas. Esto va a hacer que se vaya estimulando la atención de cada uno de los niños. Siempre, por favor, siempre, siempre con los niños en periodos cortos, ¿sí? Porque ellos necesitan focalizar su atención en periodos cortitos. Por eso, si ustedes ven en los colegios o en las escuelas, los módulos generalmente son de 40 minutos y necesitan un tiempo de recreo para poder distenderse y seguir concentrados de manera correcta. Ahora, algunas estrategias para mejorar la atención en los adultos. Eh, Especialistas
en neurociencias cognitivas, como la licenciada María Alejandra Zamudio Cruz, nos sugieren prácticas de mindfulness y técnicas de gestión del tiempo, ¿sí? Estrategias que pueden ayudarnos a mantener la atención en estos momentos donde el mundo está cada vez más distraído. Concentrarse en la respiración, en poder sentirse a uno mismo en ciertos momentos, en focalizarse en lo que nos pasa físicamente para poder, de cierta forma, atender al mundo que nos rodea. Algunas otras estrategias que nos nombran pueden ser, por ejemplo, el dormir lo necesario, ¿sí? 8 horas, si tu cuerpo así lo pide, 8 horas. Generalmente dormimos o menos o a veces mucho más y tampoco está bueno. Hacer lista de tareas, ¿sí? Usar lápiz y papel. Parece una tontera, pero usar el lápiz y el papel para hacer esta lista de tareas, por ejemplo, nos conecta más, eh, nos conecta más y nos hace que no dejemos de lado la práctica de escribir, ¿sí? Y al llevarlo ya a hacer un movimiento que no estamos acostumbrados asiduamente a hacer, nos hace prestar más atención. Cuidar claramente nuestra salud mental. Ya lo hemos dicho, aquí todos estamos locos, pero hacemos terapia. Tener una vida activa, ¿sí? Tanto como ejercitar el cuerpo como la mente, usar nuestro razonamiento lógico, hacer nuestras actividades académicas escuchando música, eliminar las distracciones, las notificaciones del celular, por favor, silenciar las notificaciones de las redes sociales, establecer un espacio adecuado para realizar cada una de las tareas. ¿Sí? Yo no puedo estar en el medio de la cocina realizando el podcast cuando está todo el mundo cocinando. Alimentarse de manera saludable y tomar agua. Esto es una de las cosas que más cuesta también. Acá en México uno vive a taquitos y la importancia de comer equilibradamente, la verdad que se está perdiendo. Eh, Compartir los horarios, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto? A compartir nuestros horarios con otras personas para evitar que se interrumpa continuamente. Yo me vine a hacer el podcast y avisé, che, voy a grabar un podcast, por favor, no me estén tocando la puerta, no me estén llamando a los gritos, no dependan de mí por estos minutos, ¿sí? A eso se llama compartir nuestro tiempo. Vamos ahora a los adultos mayores y les quería leer algo previamente que dijo Alexander Luria, que dice así: cada uno de nuestros sentimientos, impresiones o movimientos deja cierta huella, un rastro que se conserva durante un tiempo bastante prolongado y al producirse las condiciones adecuadas se manifiesta de nuevo, convirtiéndose en materia de conciencia. ¿A qué va con todo esto? ¿Por qué les leo todo esto? No por extender el tiempo, claramente que no, porque saben que me gusta hablar y siempre me paso del tiempo. Pero se los leo porque acá hay algo muy interesante que son las huellas, ¿sí? Los movimientos dejan cierta huella, dice, que después podemos volver a la conciencia. Entonces, está muy bueno poder trabajar con todos los sentidos en estos aspectos. Si yo les digo olor a tierra mojada, ¿ustedes qué piensan? Seguramente se van a ir a un momento de sus vidas donde llovió y la estaban pasando muy, muy bien. O probablemente se van a ir a un momento de su vida donde llovió y se mojaron hasta las pestañas y las bolitas del ojo, ¿sí? Entonces, cada una de nuestras vivencias nos va a traer un recuerdo. Cada uno de estos recuerdos pueden hacer que trabajemos nuestra atención. En los adultos mayores pasa de la siguiente manera. Nosotros podemos poner aromas que evoquen ciertas sensaciones en esos adultos mayores y que les permitan una mejor concentración.
Si yo quiero que un adulto mayor se concentre en llenar un formulario para pedir un préstamo, claramente que no le voy a poner una música de reggaetón al lado con el volumen a todo lo que da. Sí, puedo ponerle una música suave, que a él le guste, una música clásica, un aroma a lavanda que nos relaja. Eh, puedo tratar de que su contexto y su ambiente sea lo más pacífico posible sin que tenga estímulos externos. Les recuerdo que como adultos, ¿sí? El cerebro hace un registro de la información, es decir, la codifica, después va a almacenarla y después la guarda para cuando un recuerdo o una evocación llegue, tirar ese recuerdo de nuevo, tirar esa memoria y poder lograr una atención con respecto a eso. También expertos como la doctora en ciencias médicas Sara Gloria Aguilar Navarro o la licenciada en psicología Lidia Gutiérrez Gutiérrez nos dicen que la importancia del ejercicio físico regular, ¿sí? Y el compromiso social que tenga este adulto mayor va a ayudar a estrategias para mejorar la atención en ese adulto mayor. Bueno, habiendo dicho todo esto, habiendo aturdido y aburrido a cada uno de ustedes, espero que no tanto y hayan podido prestarme un poquito de su atención. Me despido saludándolos hasta el próximo episodio de Aquí estamos todos locos, pero hacemos terapia. Bye.